enseñanza de hoy se titula Participantes del llamamiento celestial. Mire qué precioso. Está en el libro de Hebreos, en el capítulo 3, y leemos desde el verso 1 o solamente el verso 1. Dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en la casa de Dios. Jesús fiel a quien le constituyó, que fue Dios el Padre. Pero nosotros, dice, hermanos santos, léalo conmigo, participantes del llamamiento celestial. Somos nosotros llamados a participar en ese llamamiento que Dios ha hecho. Dígame. Amén. Somos los del Facebook han dicho amén. Saludamos a toda la comunidad del Facebook. Lo bueno del Facebook es que si se lo han perdido hasta ahora, lo pueden ver un poco más tarde y rectificar y tomar nota. Y así como lo dije en el primer servicio, lo digo ahora. Hermanos, seamos como los hermanos de Berea, que atendían a la palabra, estaban atentos a lo que el apóstol Pablo decía, pero luego iban a las Escrituras a ver si todo lo que había dicho era cierto y era así. ¿Por qué? Porque ciertamente cada uno Dios le ha dado un depósito del cual, según el entendimiento que tenga en ese momento, dará. Y yo me puedo equivocar en algunas cosas, eso sin duda. Pero Dios no se equivoca y endereza nuestros pasos. Amén. Y usted rectifique todo lo que pueda rectificar, si es que hay algo que rectificar, para buscar en la palabra de Dios qué es lo que está escrito para mí. Y dice la Biblia que la revelación y la profecía no son de conocimiento, no son algo privado para mí nada más. Es algo que Dios expone para que todos seamos participantes del mismo llamamiento, estemos incluidos en ese mismo llamado. ¿Cuántos saben que son iglesia de Dios? Amén. La iglesia fue el misterio escondido en Cristo Jesús desde la eternidad. Y ahora nosotros somos participantes de esa iglesia. El pueblo de Israel, cuando fue llamado y fue escogido por Dios para ser el pueblo de Dios, participó hasta de algunas cosas y de algunos beneficios, de algunas bendiciones, siendo el pueblo escogido por Dios, pero no podían entender lo que Dios había establecido para todo el mundo. Es decir, que cada uno de nosotros, aunque yo no venga de la descendencia judía, tengo un mejor linaje, que es la sangre de Cristo. Amén, en mi vida. Por eso he sido adoptado hijo suyo, para recibir en herencia lo que de Él es y a mí me es otorgado. Pasaba una palabra por mi mente y decía, lo que a mí me corresponde, pero no me corresponde. O no me correspondía. Porque si Dios tuviera que pagarnos con lo que merecemos, no tendríamos nada. Pero qué bueno y gracias a Dios que lo que merecemos no es lo que recibimos, sino que de su gracia, que es más abundante y rica, dice las abundantes riquezas de su gracia, de esa gracia y de esa herencia es lo que yo recibo por ser adoptado hijo suyo. Amén. Por eso quiero que entendamos, hermanos amados, el llamamiento a la participación en las cosas de Dios. Somos llamados a ser participantes, y un participante, valga la redundancia, dígalo conmigo, ¿qué hace el participante? Participa. El participante participa. El participante no es una persona pasiva sentado los domingos en una iglesia que dice, ya cumplí con Dios. No, Señor. Dios en su propósito eterno no envía a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros para que luego nos sentemos los domingos en la iglesia a cumplir. No. Somos reunidos como iglesia para ser edificados, para recibir lo que Dios tiene preparado para mí, para que en el Espíritu yo pueda ser nutrido por su palabra. Palabra que está también puesta en su corazón y en mi corazón para ser desarrollada. Es decir, lo que Dios formó en nosotros es a Cristo. Dios está interesado en que cada uno de sus hijos llegue y se conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo, el cual es la imagen misma de su sustancia.
dice el libro de Hebreos. Así que nosotros, como hijos suyos, hemos sido constituidos en su reino para participar de ese llamamiento. ¿Cuántos son participantes? Todos somos participantes. Pastor, pero es que yo no tengo ese don, ese talento que tienen los hermanos. Da igual. Algo tiene que tener usted, seguro. ¿Usted se acuerda de la parábola de los talentos? A uno le dio 1, a uno le dio 2, a otro le dio 5. Entonces la parábola me dice que aunque sea 1, tenemos. ¿Qué vamos a hacer con eso que hemos recibido? Algunos tendrán más, pues tendrán que rendir más cuenta. Algunos tienen menos. Con ese menos, ¿qué estoy haciendo? Participantes del llamamiento celestial, hermanos amados. Somos llamados a participar, no como unos objetos pasivos, sino porque somos incluidos en un propósito por parte de Dios. Amén. Propósito que fue establecido desde la eternidad, propósito que fue incluido en un pacto eterno para ser sellada con la sangre eterna de Jesucristo. Es decir, nuestra participación en ese propósito es simplemente cumplir con lo que Dios estableció, que es mucho mejor que mis pensamientos. Sus pensamientos no son mis pensamientos. Los de Él son más grandes, son más amplios, son mejores, porque su voluntad es buena, es agradable, es perfecta, y yo diría, su voluntad también es soberana. Amén. Y su voluntad, en su voluntad, Él te incluye dentro de sus planes. ¿Qué pasa o cómo accedo yo a ser participante de ese llamamiento? Primero, hermano amado, a lo mejor los que estamos aquí no, lo vuelvo a decir, pero para poder participar de su gracia tenemos que reconocer a su Hijo como mi Señor. Amén. La única forma de acceder a todas las bendiciones que Dios tiene es por medio de su Hijo Jesucristo, mediante la fe en el Señor Jesús, para que por medio de la fe nosotros alcancemos esas promesas establecidas desde la eternidad para la iglesia. Misterio que había sido escondido desde los siglos, pero que ahora se muestra a nosotros por medio del Señor Jesús. Quiero, hermanos amados, que veamos en el libro, el Evangelio según San Juan, en el capítulo 6. Evangelio según San Juan, capítulo 6, verso 37. Dice el Señor Jesús, mientras estuvo en su ministerio terrenal, porque el Cristo habitaba en el cuerpo del Señor Jesús. ¿Me entiende? El Jesús, hombre, el judío, se personificaba como esa figura, como un ser humano, pero dentro de él estaba el Cristo de la gloria. Amén. Verso 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, yo no le echo fuera. Escuche, ¿por qué citamos este texto? Porque muchas veces nos conseguimos con personas que dicen, no, pero es que yo no soy digno de hablar con Dios. Yo no soy digno de que Él me perdone. Yo he sido muy malo. Yo tengo muchas cosas en mi corazón, aún tengo muchos deseos. Escuche, todo lo que el Padre me da, está hablando el Señor Jesús, vendrá a mí, y al que a mí viene, yo no le echo fuera. No está diciendo, bueno, depende de cómo venga. No, depende de cómo venga, no. En nuestra condición de pecado, en nuestra condición en la que estábamos, así nos recibe Dios. ¿Se acuerda de la escena donde consiguen a una mujer en pleno acto de adulterio? Escuchen, en pleno acto de adulterio. La ley de Moisés decía que esa mujer había que apedrearla. ¿Por qué no habrán apedreado al hombre, verdad? Bueno, Dios no está obligado a contestarnos todas las preguntas, pero de lo que Él nos muestra vamos a aprender. Y para tentar al Señor Jesús, como sabían que Jesús era misericordioso y que decía ser el Hijo de Dios, entonces se le llegaron al maestro. Maestro, esta mujer fue encontrada en pleno acto de adulterio. La ley dice que hay que apedrearla. ¿Qué dices tú?
Interesante, ¿no? Pero Jesús, conociendo el corazón de ellos, les dijo: bueno, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Dice que desde los más ancianos hasta los más jóvenes fueron dejando la piedra ahí y se fueron. El Señor Jesús, mirando a la mujer, le dice: ¿dónde están los que te condenaban? Y le dice: ni yo te condeno, vete y no peques más, porque al que a mí viene, yo no le echo fuera. Todo el que busca de la bondad y de la misericordia de Dios la va a conseguir, la va a alcanzar, porque está dispuesta para todos. Está dispuesta para todos. Yo recuerdo cuando a mí me invitaban a la iglesia, yo iba, hacían el llamado, ¿no? El llamado de salvación, y yo decía: uy, no, es que yo soy muy pillo, yo no puedo. Yo hasta que no arreglé mi vida, pero imagínense, en mi propia fuerza no podía arreglar nada. Pasaron 3, 4 semanas y yo no arreglaba nada, porque no podía sin la ayuda de Dios. O sea, Dios no me está diciendo: primero arregla tu vida y luego vienes a mí. Dios me está diciendo: ven que yo te recibo, ven que yo te limpio, ven que yo te sano, ven que yo te ayudo, ven que yo te resucito, ven que yo te doy vida, ven que yo te doy de mi espíritu, ven que yo te traslado a mi reino, ven que yo te adopto, ven que yo te sello con mi Espíritu Santo para establecerte a ti como hijo, conformarte a mi imagen y que anuncies mi reino. Dios no nos está diciendo que tenemos que ser perfectos por nuestras propias fuerzas, sino que nos basta su gracia, porque su poder se perfecciona en nuestra debilidad. ¿Quiere decir eso que entonces no importa cómo yo esté, voy a seguir caminando torcido? No, hermano. Él nos ayudará a enderezar lo torcido, a que nuestras veredas sean rectas. Hay un proceso de transformación. Tenga paciencia, tengamos paciencia, porque todos atravesamos por eso. Lo importante es saber que la única forma de ser corregidos es ser recibido por Cristo, y Cristo te quiere recibir. Acepta al Señor, y cuando te digo acepta, es su llamado. Él está a la puerta y llama, y el que abre la puerta, Él pasará y cenará con Él. Su benevolencia, su bondad nos guía al arrepentimiento. Es Él el que inicia el proceso en nosotros. No es que yo le busco porque, bueno, ahora sí voy a buscar la salvación. ¿Quién te anunció la salvación? ¿Quién te dijo que en Dios había salvación? Alguien te tuvo que haber ministrado. Y cuando escuchaste esa palabra, tu fe que había sido puesta por Dios se activó para decir: es verdad, yo necesito un Salvador. Yo tengo que reconocer a Dios, a Cristo como Señor. No sé cómo lo va a hacer, porque no entendíamos un montón de cosas. Cuando yo entendí que yo en mis propias fuerzas no podía, fue que me rendí a los pies del Maestro para entender que era su sangre la que me limpiaba, que Él era corrigiéndome, que era Él quitando mis pecados, quitando esa naturaleza de pecado que teníamos. Amén. Hechos 16:30. Hechos capítulo 16, verso 30, dice: sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Creer en el Señor Jesús es el primer paso para ser incluido dentro de su llamamiento. Llamamiento, dicho sea de paso, que hizo y estableció en la eternidad. O sea, Dios sabe quiénes van a responder a su llamado. Dice la Biblia que Él no murió, o sea, que Él murió por todos, porque no quiero que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, hermano, ese prejuicio que a veces tenemos: no, aquel no, porque ese es muy malo, a ese ni le predico. Hermano, ese es el que necesita. Precisamente el muy malo es el que necesita escuchar la palabra de Dios. Hagamos como dijo Pablo: yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. O sea, no pensemos que
por tener mucha palabra vamos a convencer más. No, el que convence es Dios. Pero hermano, demos el paso al llamamiento y prediquemos su palabra, para que entonces Dios pueda actuar. Amén. Hay una participación de parte de nosotros. Tenemos que enseñar al que no conoce. Tenemos que ser la luz en medio de las tinieblas, participantes de ese llamamiento celestial. Evangelio según San Juan, capítulo 3, desde el verso 1, uno de mis favoritos sin duda, este escenario tremendo donde está Jesús y se acerca a Nicodemo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Amén. Interesante, porque Nicodemo no le preguntó eso, pero Jesús conoce todo. Un principal, conocido de la Escritura, como Pablo también en su tiempo. ¿No es asombroso que la gente, conociendo lo que está escrito, de igual forma puede que Cristo no se le haya revelado? ¿No es asombroso eso? Porque Dios no nos está llamando a tener una información de lo que está escrito. Dios quiere que se le conozca a Él. Misericordia quiero y no sacrificio. Y conocimiento de Dios más que holocausto. No es ir y sentarme en la iglesia y sí, eso lo sé, no. Que se haga vivencia en nosotros. Un conocimiento de Dios cercano. Cuando la Biblia habla muchas veces, dice, y conoció a su mujer, no fue que la conoció, que se la presentaron, hola, mucho gusto. No, y conoció a su mujer y tuvo intimidad con ella. ¿De qué manera sé yo qué es lo que le gusta a mi mujer? Pasando tiempo con ella. Que nos vamos a un sitio a comer y diga, no, a mí no me gusta esto. Ya sé, no le gusta esto. Ya sé, no le gusta aquello. A veces converso con mi suegra. Mi suegra está aquí. A veces converso con mi suegra y hay cosas que ella hace a su manera y su hija hace a la otra. Entonces yo tengo que guiarla a ella. Y es curioso porque ella es su mamá. Y no es que no la conozca, es que yo he vivido más con ella. Ya vamos para 21 años de casado, gracias a Dios. En este mes cumplimos 21 años de casado. ¿Y ha sido fácil? No ha sido fácil. Pero todo lo que he vivido con ella me ha servido para aprender, para fortalecerme en el Señor, para ayudar a otros a caminar por el mismo camino, para restaurar las vidas de otros también, porque a eso nos ha llamado el Señor. Y retomando la conversación que tenía con mi suegra, le digo, mire suegra, cuando usted vea que Soreli esto, usted así. Cuando usted vea que aquello, usted un pasito adelante, porque ella seguramente esto le gusta así y esto no le gusta así. ¿Por qué yo lo sé? No simplemente porque vivo allí en la casa, es porque convivo con ella, porque hablo con ella, porque me acerco a ella. De igual forma nosotros, hermanos amados, tenemos que acercarnos a Dios, hablar con Él, buscar en su palabra, atender de su palabra para conocerle y entenderle y saber lo que le agrada, lo que no le agrada. Muchas veces estamos equivocados como iglesias al pensar que nosotros vamos allá para que Él me dé a mí. O sea, que Él me dé está bien. Pero dice la Biblia que Él nos ha dado todas las cosas. Que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. O sea, en Cristo lo tenemos todo. Pero nosotros muchas veces como niños malcriados simplemente queremos el patinete y el helado. Mi hijo en estos días íbamos a la clase de saxofón y me dice, papi, ¿puedo irme en el patinete? Yo, claro, hijo, te puedes ir en el patinete. Y yo pensando, por toda esa vía seguramente hay piedritas. Él como no le da mucho, si agarra una piedrita se va a caer, pero yo tengo que dejarlo, que él experimente, que camine, que vaya. Pero es un niño, piensa como niño. Papi, ¿luego podemos comer helado? Claro, podemos comer helado.
Y efectivamente, yo calculé la hora, va a salir, me voy para el burger, compré par de helados, me senté ahí, cuando salió ya el heladito ahí al lado. Un padre siempre va a querer complacer al hijo. Pero mientras el heredero es niño, que dice la Biblia, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Entonces, si nosotros vamos a la iglesia solamente pensando en llevar, que me dé el patinete para pasear y que me dé el helado para comer, Dios va a decir, bueno, por misericordia y porque es mi hijo, le quiero agradar, está bien el patinete, está bien, pero Dios quiere que crezca. Dios quiere que nosotros crezcamos como hijos de Él. Y por eso cuando estamos en una etapa de patinete y helado, muy bien. Y uno dice, ay, el Señor me bendijo. Esto es una bendición de Dios. Mira el coche, ¡pip, pip! Está bien, el coche está bien, nos sirve, es una herramienta, pero eso no es la bendición. La bendición está en nosotros. La vida está en nosotros. Es su palabra que nos guía, la que eso sí es la bendición. El coche es una añadidura, pero no podemos buscar a Dios solamente por lo que me da, sino entender lo que soy en Él. El Señor Jesús estaba en un sitio predicando y se amontonó la gente. Y dice, Señor, despide a esta gente, despide a la multitud porque son un montón y ya se acerca la hora de la comida y no hay, ¿cómo le damos? No, búsqueme. Aquí está un niño que tiene unos peces y panes y peces. El Señor los multiplicó, ese escenario ustedes seguramente lo conocen. Multiplicó los panes, multiplicó los peces, los sentó de 50 en 50, repartieron y sobró de todo lo que se repartió 12 cestas. Sobró 12 cestas. ¿Está Jesús como Señor en la capacidad de proveernos en lo que necesitamos? Diga sí. Dios está interesado en suplirnos en todas nuestras necesidades. Al siguiente día le buscaron. Y el Señor Jesús le dijo, ustedes me buscan por el pan que les di ayer. Trabajad por lo que a vida eterna permanece y no por el pan que perece. ¿Jesús está interesado en darnos lo que necesitamos? Sí. ¿Nos va a suplir en todas nuestras necesidades? Sí. Pero por favor, hermano amado, tengamos el corazón claro, entendido de lo que Dios es. No le buscamos por lo que me da, sino por lo que Él es. Merecedor de toda gloria, de toda honra y de toda alabanza. Colosenses capítulo 1 verso 3. Vale, vamos a leer desde el 9. Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Escuche, la oración apostólica de Pablo era de pedir que seamos llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, con una razón y un propósito. ¿Para qué? O sea, yo necesito que ustedes sean llenos del conocimiento, de la sabiduría, de la inteligencia de Dios, para que andéis del verbo andar, pero cuando dice andéis es para que caminemos de tal forma que sea digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y, ¿qué dice? Patinete y helado. No, o sea, patinete y helado sirvió para un tiempo. Ese tiempo en el que apenas conocí al Señor y pensaba que Él solamente me daba, no, está bien. Y Dios tiene paciencia con nosotros. Este es un niño espiritual, pero no podemos pasar 3 años, 4 años, 5 años el niño espiritual que todavía en el patinete. Imagínese yo, Samuel ya me va a pasar y el bigote se le está poniendo oscuro y yo agarrado de la mano con él en el patinete y yo jalándolo. ¿Usted se imagina esa escena? Muchacho así, yo llevándolo del patinete. Dios no está interesado en que seamos niños espirituales, quiere que crezcamos, que crezcamos en el conocimiento de Él. Fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia
y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo, ¿qué cosa? Aptos. Nos hizo aptos. No, pastor, yo con eso no puedo. No, sí puede. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Más que vencedor, porque Él nos ha hecho aptos. No es mi aptitud. No es porque yo soy venezolano, yo soy muy pila. Y del Zulia, imagínate. Es broma. O sea, no es mi viveza, no es mi inteligencia, es la sabiduría y el conocimiento de Dios en mí, que me ha capacitado para toda buena obra, cuando yo le conozco y sé lo que el propósito de su llamamiento ha hecho en mi vida, para ser participante, para no quedarme en la silla. Pastor, entonces, ¿eso quiere decir que yo tengo que prepararme para predicar? Posiblemente sí, pero no necesariamente aquí. Usted predica con lo que habla, cómo le escuchan y cómo actúa. Ya le digo yo que sus palabras hablan más que sus acciones hablan más que sus palabras. Porque muchas veces las palabras floridas se opacan por las acciones. Usted ha conocido gente, ¿no?, que habla muy bonito, pero dice... Y no hablo de los hermanos, hablo de gente. El verso 13 dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Quiere decir que nosotros estábamos en la potestad de las tinieblas y Él necesitaba, primero, nos tocó, se acercó a nosotros, nos habló como el buen pastor para que nosotros escuchemos su voz, respondamos a su llamado. Entonces, ¿qué ocurrió en nosotros? Un nuevo nacimiento. ¿Por qué ocurre el nuevo nacimiento? Porque yo estaba muerto en mi espíritu. ¿Por qué? Porque tenía una naturaleza pecaminosa, la naturaleza adámica, cuando Dios creó los cielos y la tierra y puso al hombre en la tierra. Le dijo a Adán: de todo árbol que está en el huerto podéis comer, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Pero no murió, vivió 900 años y uno dice: ¿qué pasó? ¿Dios se equivocó? Dios no se equivoca. En su espíritu murió. Aconteció una muerte espiritual. Por lo tanto, a efectos de Dios, porque Dios es espíritu, estábamos muertos. Dice la Biblia que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero Él nos dio vida juntamente con Cristo. Entonces, en esa vida que nos fue impartida, ocurrió el nuevo nacimiento. Entonces nos hizo renacer para esta esperanza viva. Nos sacó de un hábitat de tinieblas en el cual estábamos y nos trasladó al reino de su amado Hijo, para que sirvamos aptos para toda buena obra. Nos ha capacitado, es Él el que nos da la capacidad, es Él el que hace el nuevo nacimiento en nosotros, es Él el que nos da vida por su espíritu. Dios es espíritu. Y el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Aleluya, qué tremendo. Si nosotros entendemos todas estas cosas, hermanos, no vamos a estar por la vida buscando cosas, sino buscándolo a Él. Yo fui músico y me rodeé de buenos músicos. Bueno, sigo siendo músico ahora para el Señor, pero quiero decir que tocaba en el mundo. Y llegué a rodearme de buenos músicos. La mayoría de ellos ahora están en Estados Unidos, están bien posicionados, pero el tema es que yo los conocí cuando empezaron en sus primeros golpes a los timbales, a las congas, en el piano. Yo vi como mucha gente se fue levantando. ¿Y saben qué hacían esos muchachos? Se dedicaban. Eso eran horas en el piano, horas en las tumbadoras, horas en los timbales, practicando. Cuando uno ve a un médico apasionado, ¿qué hace el médico? Uno dice: este está haciendo medicina, este no tiene tiempo. ¿Por qué? Porque el médico estudia, lee, se capacita, se prepara, porque le apasiona lo que va a hacer.
Aquí estamos reunidos, diga la iglesia de Dios. Diga la iglesia de Dios. ¿Quién es iglesia? Usted es iglesia. Diga, yo soy iglesia. ¿Qué tanto de Dios buscamos? ¿Qué tanto nos preparamos? ¿Qué tanto nos capacitamos? ¿Qué tanto? ¿Qué tanto? Eso, bueno, cierro el paréntesis por ahí. Hebreos capítulo 8. Hermanos amados, todo esto se lo digo en el amor de Cristo. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, hablando de Jesús, cuanto es mediador de ¿qué? De un mejor pacto establecido sobre ¿qué? Mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndole dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Nunca más se acordará de nuestros pecados y nuestras iniquidades. Ahora bien, por eso la Biblia dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Por eso, ¿por qué dice ahí que ahora no seremos enseñados? Porque ahora su Espíritu Santo está en nosotros y nos hará saber todas las cosas, para que seamos iluminados según el conocimiento que nosotros busquemos de Dios. El Espíritu nos recordará todas las cosas, pero si yo no me leo un versículo, ¿qué me va a recordar? Hermano, dígame. Dígame. Jesús, hablando con los discípulos, le dijo: ahora tengo muchas cosas que enseñarles, pero no podéis sobrellevar. Pero vendrá uno, el Consolador. Él los hará saber todas las cosas. Quiere decir entonces que yo soy equipado por su Espíritu Santo para ser enseñado por Dios. Tenemos la mente de Cristo, tenemos la capacidad dada por Dios. Ahora operamos no en la ley de la carne, sino en la ley del Espíritu. La ley del Espíritu de vida es la ley por la cual nosotros operamos, para que podamos responder a ese llamamiento celestial. Mateo capítulo 16, verso 13 en adelante, dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista. No hay concordancia, ¿verdad? Porque Juan vivió al mismo tiempo que Jesús. Unos, Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás,
porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Cosas espirituales está hablando Dios aquí. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que Él era Jesús el Cristo. ¿Quién le reveló a Pedro que era el Cristo? El Padre se revela a nosotros para mostrarnos quién es el Señor. Verso 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pedro, el que caminó con el Señor arriba de las aguas. Pedro, el que estaba ahí, el que dijo: tú eres el Cristo. Señor, Pedro fue el que dijo: ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Este era Pedro, tremendo, poderoso. Pedro estaba ahí en la transfiguración en el monte y dijo: Señor, vamos a hacer 3 enramadas. Y ahí se aparece en la nube, en la gloria de Dios. Dios dice: este es mi Hijo amado, a Él oíd. No, ningún Elías, ningún Moisés, es a Él, al Hijo, a este oíd. Pero Jesús estaba hablando con Pedro, pero Pedro no escuchaba. Es necesario que yo muera y sea entregado. No, Señor, en ninguna manera esto te acontezca. Era loable lo que estaba haciendo Pedro, ¿verdad? Era entendible. Yo también hubiera hablado con el Señor Jesús. Verso 23. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y muchas veces la iglesia tiene la mira en las cosas de los hombres. No hay amén, pero es así. Muchas veces la iglesia tiene la mira en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios. Nos reunimos muchas veces queriendo agradarle, tenemos buenas intenciones, pero la intención no es suficiente. Hay un accionar de parte de nosotros. Por eso tenemos que ser participantes de ese llamamiento, de ese llamamiento celestial. Pero si no es el mismo capítulo que estamos leyendo que dijo: tú eres el Señor, y después bienaventurado eres, le dijo Jesús. Y más adelante le dice: apártate de mí, Satanás. Porque no podemos ser tropiezos. Ahora, claro, evidentemente, en la actualidad, en el tiempo de la gracia, ya ninguno de nosotros que ha recibido al Señor no se nos puede llamar Satanás, pero podemos ser de tropiezo en el camino. No seamos de tropiezo, hermano amado. Seamos participantes de lo que Dios nos ha incluido. Participantes del llamamiento celestial. Yo quiero participar. ¿Cómo? Conociéndole, conociendo su propósito. Efesios capítulo 1, verso 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo. ¿Qué operó en Cristo? El poder de su fuerza. ¿Cuál sería ese poder de su fuerza? El Espíritu Santo. Gracias, pastora. Resucitando de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra bajo sus pies. Y escuche: hízome
sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a... Aleluya. Nos los dio a nosotros. Y nosotros entretenidos en otras cosas porque estábamos desorientados, pero gloria a Dios por su iluminación que nos trae el conocimiento de su palabra para entender el propósito por el cual he sido llamado. Y yo preocupado por el problema en la casa. Claro, vamos a tener problemas y dificultades en la vida. O sea, la garantía de Cristo no es que no vamos a tener problemas. Porque si no, ahí está la vida de Pablo. Mírela. Naufragando. Posiblemente se iba a morir. No murió. Se salvó. Gloria. Se baja. Lo pica la culebra. Seguramente se iba a morir. Pero no murió. Gloria. Se sale de esa. Lo ponen preso. Hermano, sirviendo a Cristo. Y a nosotros nos pasan dos cositas en casa. Y ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? Porque todos tenemos que atravesar por circunstancias y problemas, adversidades. El mismo Señor Jesús, por lo que padeció, aprendió obediencia. ¿Y por qué yo no? Yo cuando pasa el tiempo me doy cuenta de que gracias a Dios por las dificultades que he pasado, porque eso me desarrolla en mi labor, en mi vida, en mi propósito. No podemos ser gente madura cuando Dios no nos atraviesa por esas cosas. Si yo no dejo que el muchacho vaya en ese patinete y se caiga, no va a entender el peligro que puede tener y no puede visualizar cuáles son los posibles obstáculos que se vaya a conseguir en el camino. Una vez que se caiga y se golpee, ¿a qué tiene más cuidado? Así mismo nosotros. Vuelvo a hablar de Pedro. Señor, dispuesto estoy a morir por ti. Estoy dispuesto a ir contigo a la muerte. Pedro, me vas a negar. Me vas a negar 3 veces. Pero yo he orado por ti para que no pases por eso. No dijo. Yo estoy esperando que me repliquen. Nadie me replica. No dijo así el Señor, dijo, yo he orado por ti para que tu fe no falte. Escuche, esto es interesantísimo porque Jesús no está interesado en librarlo de esa situación, está interesado en que pase por esa situación. Y nosotros, Señor, líbrame de esto. No, cuando yo empiezo a atravesar, yo digo, a saber qué me quiere enseñar. Pero yo estoy confiando y me duelen algunas cosas, no es que no sienta, me duele. Me duele afrontar algunas situaciones, pero son necesarias para mi desarrollo. Porque a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Eso es lo primero. Le dijo, para que tu fe no falte. Vas a ser zarandeado como a trigo, le dijo el Señor. Pero yo he orado por ti para que tu fe no falte. ¿Qué pasó con Pedro? Le negó. Pedro le negó. O sea que se cumplió lo que dijo el Señor. O sea, el Señor no está ignorando ningún aspecto de nuestra vida y en qué vamos a fallar, pero está contando con que tu fe no falte. Está contando con que tu fe no falte. Pueden fallar muchas cosas, menos nuestra fe. Dice la palabra de Dios que lloró Pedro amargamente. No me imagino cómo podría ser esa sensación de haber vivido con el Señor Jesús, convivido, comido con Él, dormido con Él, escuchar cómo enseñaba, cómo sanaba, cómo su autoridad se hacía presente. Cómo estaba dispuesto, seguramente en su corazón Él quería morir por el Señor Jesús. Pero llegado el momento de la prueba no vio qué pasó, o sea, se descolocó el hombre. Le negó 1, 2, 3 veces, canta el gallo, lloró amargamente. Cuando el Señor Jesús resucita, busca a los discípulos y manda a buscar a Pedro. Ese es el corazón de nuestro Padre. Mandó a buscar a Pedro. Después tuvo una conversación con Pedro y le dijo, Pedro, ¿me amas?
3 veces le preguntó, como para corregir el error de las 3 veces que le negó. Y no es casualidad que Pedro en una de sus epístolas dice, vuestra fe, más preciosa que el oro, será probada con fuego. Si Pedro no atraviesa eso, eso no estuviera escrito en la Biblia. Vuestra fe. Porque, claro, yo en mi fuerza yo estaba creyendo, no, yo soy Pedro. A mí se me entregaron la llave del reino. Si ese es mi Señor, yo lo declaré. Yo caminé con Él sobre las aguas. Yo estaba ahí en el monte de la transfiguración, yo, Pedro. Es más, cuando lo iban a crucificar, yo saqué la espada y le corté la oreja al hombre. Yo. Pero, Pedro, tu fe va a ser probada. Hermano, nuestra fe va a ser probada. ¿Qué va a ser probado? Nuestra fe. Escúcheme, Dios no va a probar su fe para que usted le demuestre a Dios. Por favor, estaríamos diciendo que Él no conoce todas las cosas, pero Él conoce todas las cosas. Es para que nosotros mismos nos demos cuenta en dónde estamos y qué está pasando con nosotros. Dígame, dígame. Segunda de Timoteo capítulo 1. Yo iba a terminar, pero me faltan 5 minutos. ¿Me regala 5 minutos, hermano, por favor? 5 minutitos. Segunda de Timoteo capítulo 1. Verso 8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, está hablando Pablo, sino participas de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a todas las cosas que yo hago, o sea, a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Hemos sido incluidos en su propósito. Dios tiene planes con nosotros y tiene un solo propósito: de reunir todas las cosas en Cristo, las que están en el cielo y las que están en la tierra, para que nosotros como iglesia demos conocer el evangelio del reino de Dios. Comentaba yo en el primer servicio y decía, cuando Noé construyó el arca, Dios le dice, vas a construir un arca y va a tener estas medidas. Así va a ser de largo, así va a ser de ancho, vas a utilizar esta madera, vas a utilizar estos clavos, vas a levantarlos tanto de altura, tantos codos de altura. Y Noé hizo según el diseño de Dios. Y cayó, usted sabe que llovió en el momento que no llovía sobre la tierra, sino que un rocío era lo que regaba la tierra. Y claro, cuando lo ve, ¿qué estás haciendo? Un arca, eso no existía. Un arca así de gigante, ¿para qué? ¿Qué va a llover? Va a llover aquí en el medio de la nada. Construyó Noé el arca tal como Dios le había dicho. Llovió por no recuerdo cuántos días, más de 300, creo que fue un año o algo así. Tengo que leer. Llovió, pero duró para que se secara. Bueno, un montonazo. Noé construyó el arca según el diseño de Dios y soplaron los vientos, llegó la tormenta, eso tronaba por aquí, llovía por allá, no 2 goticas, un chaparrón de agua, hermano. Y el arca se sostuvo gracias al diseño que Dios le había entregado. Por eso, cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios y construimos sobre la roca, vienen los vientos, las tempestades, pero la casa no cae porque estamos construyendo sobre el eterno. Amén, sobre su palabra eterna. Tenemos que apegarnos al diseño que Dios nos da, porque si no, construiremos una vida según lo que yo pienso, lo que yo creo, mis intenciones, que pueden ser buenas, pero no bajo el diseño de Dios. Pero cuando entendemos propósito, cuando entendemos naturaleza, cuando sabemos que somos incluidos en su propósito, porque somos hijos, herederos y coherederos con Cristo, sentados en lugares celestiales, hermanos, mi vida va a cambiar. Voy a estar direccionado. No voy a ser como el pueblo de Israel que salió de Egipto y duró 40 años dando vueltas porque
no tenía dirección. A pesar de que Dios estaba con ellos, decía yo, de día nube, de noche fuego, maná del cielo. Ya estamos cansados del maná, decía el pueblo de Israel. Ya estamos cansados de maná. ¿Qué quieren comer? Carne. Quieren comer carne. Dice que les envió unas codornices y comieron carne hasta que se hastiaron de la carne. Pero no es el tema. El tema es que Dios les suplió, pero ellos estaban desorientados. Y este pueblo, el que está aquí, dígame, y este pueblo de Dios, no queremos estar desorientados, queremos que Dios nos guíe. Queremos participar de ese llamamiento que Él me ha hecho. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Conociendo a Dios, conociendo a Dios. Se recuerda que leímos que nadie iba a ser enseñado por nadie, ¿no? Sin embargo, Dios estableció a unos apóstoles, profetas, maestros, pastores, para que edifiquemos, construyamos su iglesia. Pero usted es un participante. Dice la Biblia que somos piedras vivas en el edificio, Estamos insertados en un cuerpo que bien coordinado va creciendo. La obra va creciendo porque usted está alineado al propósito de Dios. Quiero que ahí donde está no se levante, incline su rostro y cierre sus ojos. Quiero orar con usted y por usted. No se levante, quédese ahí. Cierre sus ojos, incline su rostro. Padre, te damos gracias, Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Gracias por tu palabra, Señor, que nos da la iluminación de lo que ha sido revelado en Cristo Jesús. Gracias por la transformación en nosotros por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Gracias por hacernos entender las cosas celestiales, porque nuestra intención es, Señor, reconocer ese llamamiento que nos has hecho y corresponder a ese amor que tú has entregado para nosotros. Gracias, Dios, porque como iglesia entendida no queremos solamente quedarnos con el patinete y el helado. Queremos mayores cosas para estar en tu reino, siendo eficientes, productivos y efectivos, Señor. Gracias, Dios, porque nuestra vida nunca más seguirá siendo la misma pensando en cosas terrenales, sino que la mente de Cristo que está en nosotros nos dirige en cada paso por tu Espíritu Santo. Gracias, Dios, por incluirnos. Gracias por hacernos participantes. Gracias, Señor, porque cada día tú seguirás enseñando en nuestro corazón, a nuestro espíritu. En el nombre de Cristo Jesús, decimos todos amén. Y por favor, denle un fuerte aplauso al Señor.